Buenos días, hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Una mañana más nos encontramos en nuestros hogares adorando al Señor y sobre todo con un tiempo para aprender de la palabra del Señor. Por la gracia de Dios hemos tenido un muy buen tiempo con nuestros niños, después hemos cantado al Señor alabanzas y ahora, hermanos, es tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios. En esta mañana quiero ser muy enfático en la necesidad de la predicación del Evangelio. Y quiero enseñar la importancia de poder impactar a nuestra comunidad, impactar a nuestra sociedad con el mensaje transformador de la palabra del Señor. Y quiero que usted en esta mañana, al finalizar la enseñanza de la palabra de Dios, pueda salir tomando la mejor decisión de su vida, de nuevamente conectarse con la proclamación del Evangelio. Lo digo así de esta forma porque muchos a través de esta pandemia nos hemos preocupado más en nuestra propia salud, en la salud de nuestros seres amados, como son nuestra familia, y nos hemos visto en una situación muy alarmante por la tasa de mortandad que ha habido en toda esta pandemia y nos hemos refugiado en nuestros hogares, algunos, y hemos descuidado algo que está como nuestro ADN, lo que define verdaderamente nuestra identidad como hijos verdaderos de Dios, y es la predicación del Evangelio. En esta mañana voy a hablar sobre el impacto del Evangelio en nuestra sociedad. Y ese impacto lo somos nosotros, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora tenemos la responsabilidad de poder llevar a otros este maravilloso mensaje. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24. ¿Sí? Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer esta porción antes de la ascensión, que va desde el verso 46 hasta el verso 49. Vamos a leerlo, por favor, acompáñenme en Lucas capítulo 24, desde el verso 46 hasta el verso 49. La palabra de nuestro buen Dios dice así: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Estas son las últimas recomendaciones, los últimos alcances que nuestro Señor Jesús les da a sus discípulos con respecto a la tarea que ellos ahora tenían que hacer, de ser testigos, de llevar a otros el mensaje de la palabra del Señor. Una de las cosas que yo quiero que usted pueda entender claramente en esta mañana es que la predicación del Evangelio es el único poderoso transformador de sociedades. Lo único que va a cambiar nuestra sociedad, lo único que va a cambiar el corazón de las personas es el poder del Evangelio. Lo hizo en Filipos, lo hizo en Macedonia, lo hizo en Acaya, en lugares donde se predicó el Evangelio y
hubo resultados poderosos para la gloria de nuestro buen Dios. Así es que, hermanos, en esta mañana lo que voy a pedirte es que puedas humillar tu corazón y dejar de poner excusas de por qué no predicas el Evangelio, y dejar que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, pueda tocar tu corazón, pueda sensibilizar esas áreas que probablemente las has dejado a un lado porque no son prioritarias. ¿Sabe? ¿Cuál es la urgencia de predicar el Evangelio? ¿Por qué hay tanta urgencia de poder predicar el Evangelio? Bueno, la respuesta es muy obvia. La respuesta es que vivimos en una sociedad donde le ha dado la espalda a Dios, donde han quitado a Dios de sus corazones y han puesto el placer o al hombre como el centro del universo, ¿verdad? Vivimos en una sociedad muy ególatra, vivimos en una sociedad que vive sumergida con el pecado en sus corazones, vive apartados de Dios, y obviamente esto demanda la urgencia de poder predicar el Evangelio. Pero creo que la razón fundamental de la urgencia de predicar el Evangelio es que Dios sea glorificado. Es que Dios tome su gloria en todas las naciones, como les dijo a los discípulos, comenzando desde Jerusalén. Todos somos llamados a glorificar a Dios. Todos somos llamados a traerle gloria a Dios. Y esta es la urgencia, que Dios sea glorificado, entre otras, pero creo que la mayor urgencia de predicar el Evangelio es la gloria de Dios. Dios ha compartido esta tarea a la iglesia, lo que los teólogos le llaman la misión de Dios o la missio Dei, ¿no? Que significa llevar la gloria de Dios hacia otros lugares, compartir con otros el mensaje de las esperanzas, de las buenas nuevas. Esa es la tarea de la iglesia. Esa es la tarea mía, esa es la tarea tuya, que Dios nos ha dado, de poder llevar su gloria a otras naciones. Yo quiero leer en esta mañana una porción de uno de los libros de Hudson Taylor, el primer misionero inglés a la China, que habla un poco acerca de la urgencia de predicar el Evangelio. Permítame leerle. En las memorias de Hudson Taylor, el primer misionero que fue a la China, se cuenta el incidente que sigue. Al fin de un culto de predicación del Evangelio, se levantó un chino principal y, puesto en pie, dijo con voz triste: durante años y más años he buscado la verdad, como toda su larga vida mi pobre padre. La buscó sin descanso. He viajado mucho y mucho he leído. Todos los libros de Confucio, de Buda, de Taos, y no he logrado hallar descanso. Y hoy, por lo que acabo de oír, siento que al fin mi espíritu puede descansar. Desde esta noche soy un seguidor de Cristo. Después, dirigiéndose al misionero, a Hudson Taylor, con voz solemne le preguntó lo que por años conmovió y seguirá conmoviendo a los que de veras aman a los pecadores perdidos. ¿Por cuánto tiempo conociste las buenas nuevas en Inglaterra? Hudson Taylor le contesta: por centenares de años. ¿Cómo? ¿Cómo es posible?, exclamó el chino. ¿Por qué por centenares de años? ¿Es posible que hayas conocido a Jesús, el Salvador, por tanto tiempo y hasta ahora no lo hayas hecho saber a nosotros? Mi pobre padre buscó esa verdad que hoy la he oído por muchos años y murió tristemente sin hallarla. Oh, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué no viniste antes? La verdad es que esta
exposición de las memorias de Hudson Taylor nos hace recordar la importancia de poder predicar el Evangelio. Nos hace recordar la urgencia de predicar el Evangelio. Muchas veces nosotros estamos muy arraigados a nuestro tiempo y a nuestras condiciones. Muchas veces nosotros estamos muy arraigados a nuestra forma de ver la vida, sin tener en cuenta que tenemos una gran responsabilidad en el reino de Dios, y precisamente es esa, la predicación del Evangelio. Yo quiero en esta mañana hablar de este precioso mensaje que Dios le ha dado a la iglesia. Este precioso mensaje que Dios exclusivamente se lo ha dado a la iglesia, y es la predicación del Evangelio. Pero para esto yo quiero que usted entienda que esta tarea tiene algunas características. Esta tarea tiene algunas características que son exclusivas en beneficio para la iglesia. Una vez un joven me preguntó: pastor, qué bueno hubiera sido si el gran orador Alan García hubiese predicado el Evangelio. Muchas almas se hubiesen convertido. Y la verdad es falso. No se trata de ser un buen orador. No se trata de tener una magnífica voz. Se trata precisamente de estos beneficios que Dios le ha dado a la iglesia. Estos beneficios que lo tengo yo, que lo tiene usted y que lo tiene todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y no es por haber llevado un curso de oratoria, no es por ser el mejor orador del Perú o del planeta, es tener estos requisitos presentes cada vez que usted y yo abrimos nuestros labios, nuestra boca, para hablar de la palabra del Señor. Vamos a ver lo primero. El primer beneficio es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. El Evangelio tiene poder. Miren lo que dice en el verso 46. Jesús le dice a sus discípulos dos características de este poder. Primero le dice: así está escrito y así fue necesario. Estas características son básicas porque nos llevan a entender claramente que el Evangelio fue escrito, fue una promesa de Dios para salvación de la humanidad. Y fue necesario, y es necesario que se haya concluido ese trabajo. Como Jesús dijo en la cruz: consumado es. Era necesario, ni siquiera era importante, era necesario, lo cual significa que sin esto no podríamos tener lo que ahora tenemos. Por eso debemos de tener bien en cuenta lo que dice el texto. Y el texto dice: así fue escrito, o así está escrito, y así fue necesario. ¿Qué? Lo describe luego el escritor: que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Esto qué cosa es? Este es el Evangelio. El Evangelio, lo que dice la palabra de Dios en Corintios, que el Cristo vino, murió, resucitó al tercer día. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Esta es la buena noticia. Este es el poder del Evangelio. ¿Y por qué hablamos de poder? Por la resurrección de Jesucristo. Muchos hombres han muerto por distintos ideales. Muchas personas han muerto por distintas causas. Ahora último nomás hablamos de hombres que han muerto por sus causas, pero que siguen enterrados y condenados. A diferencia del poder del Evangelio, que nuestro Señor está vivo.
porque resucitó de entre los muertos en señal de victoria sobre el pecado. Y ese poder nos ha dado a nosotros de poder transmitirlo con otros, que es el poder del Evangelio, la buena noticia, algo que había estado escrito en el libro de Génesis, en el capítulo 3, lo escribió Moisés, en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando dice que enviará a un Salvador. Por eso en Mateo capítulo 26, verso 24, Jesús dice que Él va según está escrito. Va según está escrito. Porque esto fue escrito y esto era necesario. Esto era necesario. Era necesaria la encarnación de Cristo. Que esta encarnación se desarrollase en tres características: padecimiento, muerte y resurrección. Y estas características tienen que formar parte de nuestra predicación del Evangelio. Iglesia, el poder del Evangelio radica en el mensaje que nosotros traemos hacia otras personas. Ese poder que puede libertar al hombre esclavo del pecado. Ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio que me sacó a mí de la esclavitud del pecado y que puede sacarte a ti de la esclavitud del pecado. La Biblia dice que si alguno tiene al Hijo, es libre, tiene vida. Ese es el poder del Evangelio y es el poder que nosotros transmitimos cada vez que con valor, que con denuedo hablamos a otros de ese mensaje. Cada vez que con valor, que con denuedo hablamos a otros que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay salvación. Ese es el poder del Evangelio, que lamentablemente muchas personas aún no lo han escuchado. Y no lo han escuchado por nuestra cobardía, por nuestra dejadez, o más aún, por nuestra mala reputación. Iglesia, tenemos el poder del Evangelio en nuestras manos. Transmitamos a otros ese poder de libertad, ese poder de victoria sobre el pecado. La segunda característica en la predicación del Evangelio es el poder de la obediencia. El Evangelio tiene poder, amén, pero la obediencia también tiene poder. ¿Tú tienes el poder para decir no o tienes el poder para decir sí? Muchos cristianos viven toda su vida sin predicar el Evangelio y no tienen el poder de Dios en sus vidas. Muchos cristianos viven detrás de las cortinas, pensando que esta es la vida abundante que Dios ofrece. Cuando hay una sociedad que está sedienta de querer escuchar la palabra de Dios, hay una sociedad que está hambrienta de poder oír la palabra de Dios. Y el poder del Evangelio radica en el poder de la obediencia. La obediencia de ser fiel a Dios. La obediencia de poder predicar el Evangelio. Miren lo que dice en el verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y que se predicase en su nombre. El Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: prediquen el Evangelio, obedézcanme, sean fieles en la obediencia, que ahí radica el poder. El poder radica en la obediencia, en ponernos una coraza de la verdad, ponernos una armadura del deseo de predicar el Evangelio. Y note lo que dice aún en el verso 48, y les dice: ustedes son testigos. ¿Prediquen qué cosa? Prediquen el arrepentimiento y el perdón en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Muchas veces nosotros creemos que solamente la predicación del Evangelio es predicar a los que están en casa, o aún más allá, de repente, a los que están en nuestro vecindario o a los que están en nuestro trabajo. Pero recuerde que hay un inicio y hay un fin. Hay un inicio y hay una meta. Y la meta es todas las naciones. La meta no es llegar a ganar a todos en nuestra casa o a todos en nuestro barrio. La meta es mirar más allá, no ser escaso. La meta es ver más allá de lo que otros pueden ver. Y esta es la tarea de la iglesia. La iglesia es llamada a ser obediente en la predicación del Evangelio. Muchas veces perdemos tiempo en cosas que no son productivas para el reino de Dios. Perdemos tiempo en cosas que en realidad son vanas. Pero predicar el Evangelio es mirar hacia lo eterno. Iglesia, Jesús dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esto consiste en predicar correctamente. Ahora, no hace falta poner ciertas características en evidencia de aquellos falsos predicadores que lo único que se encargan es de predicar sobre el dinero, de la prosperidad, de la sanidad y tantas cosas que en realidad distorsionan el mensaje correcto del Evangelio. El Evangelio correcto es las buenas noticias. El reino de Dios se ha acercado a través de Jesucristo. Hay esperanza para el pecador y nosotros necesitamos predicar esto. No necesitamos pagar deudas de nadie, no necesitamos sanar a nadie, necesitamos predicar el Evangelio. Y el Evangelio es advertir a las personas que si no se arrepienten y creen en Jesucristo, seguirán bajo condenación eterna. Esa es la predicación correcta del Evangelio. También es importante comenzar en nuestro hogar. Jesús dijo a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto implica tener buen testimonio. Si yo tengo padres que son incrédulos, si yo tengo esposos que es incrédulo, esposa que es incrédula, hijos que son incrédulos, allí está mi primer ministerio, allí está mi primer campo de predicación. ¿Sabe? Hace mucho tiempo atrás alguien se me acercó y me dijo: pastor, quiero ser misionero y quiero irme a predicar a otro lugar. Y yo le pregunté: ¿y has predicado a los de tu casa? Y él me dijo: no. Entonces, ¿cómo puedo yo ir a otro lugar a predicar el Evangelio? Que puede tener un buen deseo y está bien, pero se comienza en casa. Claro, es más difícil en casa, porque todo el tiempo nos están viendo, porque de repente los juicios son mucho más duros, más drásticos, y porque nos conocen verdaderamente como somos. Tenemos que ser luz, tenemos que ser luz, y nuestra luz tiene que brillar primero en el hogar, para que de esta forma pueda brillar en otros lugares, pero también predicar en otro lugar, no solamente en nuestra casa. Jesús dijo a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No dijo solamente en Jerusalén, ni tampoco dijo todas las naciones solamente, sino dijo a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto tiene que hacernos abrir los ojos, iglesia. Tienen que hacernos abrir los ojos. Conozco a muchos expositores de la palabra de Dios, a muchos pastores amigos que creen que Jerusalén comienza en Tumbes y termina en Tacna. Y no es así. Hay otros lugares. Un caso muy importante de poder entender es el Medio Oriente, donde casi el 2% de una población tan grande como es la India son cristianos fervientes.
Por supuesto no puede serlo abiertamente porque hay policías, porque hay jueces, porque hay juzgados que te pueden llevar preso y hasta la pena de muerte por ser cristiano y aún por predicar el Evangelio. ¿Sabe? Pero eso no impide de que no prediquemos el Evangelio, o por lo menos que no oremos para que Dios levante hombres o nos llame a nosotros de poder ir al campo y predicar el Evangelio. Hay lugares, iglesia, hay lugares donde la gente están como este varón macedonio, esperando que puedan pasar por allí, para que puedan escuchar el Evangelio. He conocido lugares increíbles en nuestro país, comunidades increíbles que tienen que caminar 2 horas, 1 hora para poder escuchar el Evangelio y con toda la atención del caso, porque hay sed de la palabra de Dios. Jesús dijo algo bien importante que debemos de recordar: los campos están listos para la cosecha. Aún mucho más con esta pandemia y el terror a la muerte que le tienen muchos. Es importante tener el poder de la obediencia. Sea obediente al mandato de Dios. Sea obediente en la predicación del Evangelio. Algo que usted necesita entender es que nadie será obediente por usted. Usted es responsable delante de Dios de ser obediente a este mandato. Ahora, ¿cuáles son tus temores? Los temores muchas veces que ponemos como excusa es: tengo miedo de que se burlen de mí. Tengo mucho miedo de que se burlen de mí. Tienes que leer Juan 1:11, cuando dice el escritor de Juan: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron, lo crucificaron, lo insultaron, lo humillaron. Y esto es algo que está dentro del paquete de la obediencia, la humillación. Muchas veces nos van a humillar, muchas veces no nos van a querer escuchar, porque ¿a quién le gustaría escuchar sus verdades? ¿A quién le gusta escuchar que tiene un problema con Dios? A nadie. Y es importante que nos mantengamos firmes en ser obedientes al Padre. ¿Sabe? Es importante que nosotros mantengamos esta obediencia, porque Jesús nos dijo que se predicase el Evangelio, porque vosotros sois testigos. Somos testigos del poder de Dios, y esa bendición de ser testigos nos deja sin opciones para ser obedientes al mandato de Dios. ¿Sabe? Me acuerdo claramente del endemoniado de Gadara, que pasó gran parte de su vida entre los nichos, gritando, golpeándose, haciéndose daño, hasta que el Señor Jesús liberta a este hombre de la posesión demoníaca que tenía. Lo primero que este hombre quiso hacer fue seguir a Jesús. Señor, voy a seguirte, tengo libertad, voy a seguirte. Y el Señor Jesús le dijo: no, anda y muéstrate al sacerdote y ofrece tu ofrenda en purificación y sé testigo en Decápolis. Y así lo hizo. Porque la obediencia es producto de nuestra gratitud. La obediencia es producto de nuestra gratitud. Si usted no está predicando el Evangelio, usted es ingrato. Usted es ingrato. Y no podemos permitirnos ser ingratos en esto. El tercer poder que tenemos para predicar el Evangelio es el poder de su promesa. ¡Ah, gloria a Dios! No solamente tenemos la aprobación de Dios, no solamente tenemos el mandato de Dios,
sino que también nos bendijo dándonos una promesa. Y en el verso 49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Esta promesa es el poder del Espíritu Santo morando permanentemente en nuestras vidas. Y es algo que quiero que usted entienda. ¿Por qué permanentemente? Porque en el Antiguo Testamento el morar del Espíritu Santo era selectivo, venía sobre alguien que Dios había designado para un propósito y era temporal, no estaba todo el tiempo, Pero ahora, como dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, enviaré al otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Porque no hay nada, según Romanos capítulo 8, no hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar de esta promesa amorosa de Dios. Y esta promesa tiene poder. Esta promesa tiene poder. Y es el poder de andar con el Señor. Y es el poder de vivir bajo la voluntad de Dios. Es el poder de caminar con el Señor para que cuando podamos hablar no seamos nosotros, sino sea el Espíritu Santo redarguyendo, corrigiendo hacia las personas que necesitan entender, que necesitan que sus ojos sean abiertos de las escamas del pecado. Iglesia, aquel poder que Dios nos ha prometido es nuestro instructor. Es el que nos enseña qué debemos de hablar, cuándo debemos de hablar. Es el que presenta defensa ante las autoridades que quieren callarnos. Es el que detiene el ministerio de la iniquidad en el presente. Y es nuestro sello de garantía de cuando nosotros partamos de este mundo, iremos a la presencia del Señor. ¡Qué preciosa promesa! Y esta promesa está con nosotros. Y esta promesa nos bendice para poder predicar el Evangelio. Y esta promesa también nos juzgará si no predicamos el Evangelio. Recuerde lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 30. Ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No debemos de contristarlo. Ahora, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo? No siendo obedientes. No siendo obedientes. Desobedeciendo a las órdenes impuestas por nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hacerle recordar algo a usted de esta hermosa promesa. Esta promesa del Espíritu Santo morando ahora entre nosotros permanentemente es la que nos da el poder para hablar a cualquier persona con autoridad y con integridad. Esa promesa no debe generar cobardía. Recuerde lo que dice la palabra de Dios, que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué tengo que ser cobarde? ¿Por qué tengo que tener miedo? Si estoy hablando de las buenas nuevas, de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Eso es tener amor al prójimo. Se habla mucho del amor al prójimo hoy en día. Se habla mucho de que mi amor al prójimo es usar mascarilla, ¿no? Cada vez que tú pones mascarilla, te lavas las manos, te lavas con jabón, con agua o desinfectas con alcohol y usas mascarilla, estás amando a tu prójimo. Estás amando a los demás. Bueno, de acuerdo a la situación en la que vivimos, esta es la interpretación. Pero el verdadero amor hacia el prójimo
es hablar la verdad. La Biblia dice en el libro de Proverbios, fieles son las heridas del que ama de verdad. Y amar de verdad es predicar el Evangelio. Sin adornos, sin falsas promesas y sin herejías. Predicar el Evangelio es la verdad. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad. Y esa verdad es la que nosotros necesitamos enalbardarla. Esa verdad es la que nosotros necesitamos levantarla sobre una sociedad que basa sus creencias en mentiras, que basa sus convicciones en una doble moral. Predicar el Evangelio no es opcional, es un mandato que debemos de obedecer. Iglesia, quiero terminar en esta mañana diciéndote lo siguiente. El poder de impactar en nuestra sociedad no está en la política, no está en los medios de comunicación. El verdadero impacto en nuestra sociedad está en la predicación del Evangelio. Yo quiero que usted entienda algo de lo que verdaderamente está pasando en nuestro alrededor. Vivimos en una sociedad, en un gobierno que es socialista, que cree en la igualdad para todos, aun cuando no haya igualdad. Cree en la inclusión, en la ideología de género, y probablemente de aquí en un par de meses, un par de años, en el aborto legal y seguro. Porque todo esta poliquitería, toda esta situación en la que vemos en diferentes países, esto algún día, tarde o temprano, llegará sobre nuestro país. Esos son los gobiernos socialistas que se van desarrollando, creyendo en una igualdad, creyendo en derechos, en deberes, y pisoteando a los que tienen la mente y el corazón conservador. Y la Iglesia, para un gobierno socialista, para un gobierno inclusivo, igualitario, como el que proclaman, la Iglesia siempre va a ser un tropiezo. Fue tropiezo para Stalin, fue tropiezo para Mao Zedong, por eso los enviaron a campos de concentración, fue tropiezo para Fidel Castro. La Iglesia siempre será tropiezo para aquel que quiera enalbardar sus banderas de mentiras, de falsedades, de contrariedades a la verdad de la palabra de Dios. Entonces esto nos lleva a nosotros a no escondernos como topos, a no escondernos como esenios, creyendo que mientras menos estoy en el mundo, más santo soy. No, esto nos lleva a nosotros a entender que hay un mundo que necesita que la Iglesia se levante, que hay una sociedad que carece de valores, que carece de principios, y es donde la Iglesia tiene que brillar, es donde yo no tengo que esconder mi identidad, es donde yo tengo que mostrar a otros que verdaderamente el Evangelio puede transformar sociedades y corazones. Basta ya de ocultar nuestra identidad como cristianos. Te hablo a ti, que tienes una doble moral. Te hablo a ti, que con tus amigos eres una cosa y en la iglesia eres otra. Basta de mandar a tus amigos al infierno con tu doble moral. O eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi presencia.
no es una opción hacer frío. Es una opción a mostrar verdaderamente que Cristo vive y reina en tu corazón. Es un llamado a levantarte y predicar a otros. Y te aseguro algo, 2 cosas te aseguro, te las puedo firmar. La primera de ellas es que si tú eres determinado en vivir así, vas a gozar de la presencia de Dios en tu vida. Vas a tener el poder del Evangelio en tu corazón. Y lo segundo que te puedo firmar es que tus amigos se van a alejar de ti. Lo hicieron conmigo. Lo hicieron con todos aquellos que quisieron vivir para el Señor. Pero tranquilo, ellos no son amigos. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente mañana. Bendiciones.